Solo la familia más cercana, mamá. Así que mejor no vengas. Lo leí con las manos todavía mojadas, el agua corriendo sobre un plato que ya había enjuagado 2 veces sin darme cuenta. El grifo zumbaba constante, pero de pronto la cocina se sintió demasiado silenciosa, como si algo se hubiera apagado por dentro. Llegó otro mensaje antes de que pudiera moverme. Los papás de Renata están organizando este año. Rentaron una casita en la costa. Va a estar apretado solo sus hermanos y los nietos. Ya sabes cómo es. Cerré la llave. El silencio que vino después me apretó más fuerte que el ruido. Por un momento me quedé ahí plato en mano, viendo cómo una gotita de agua caía despacito del borde hasta el fregadero. Solo la familia más cercana. Dejé el plato con cuidado, como si cualquier ruido fuerte pudiera hacer más reales aquellas palabras. Luego tomé el celular otra vez y leí el mensaje una segunda vez. Una tercera. Las letras no cambiaban, pero algo debajo de ellas se acomodaba más profundo con cada lectura. No era apresurado, no era descuidado, era una decisión tomada. No había un lo celebramos otro día, ni una invitación a pasar aunque fuera un rato, ni un huequito abierto para que yo entrara. Solo una puerta cerrada, pero dicha con buena educación. Mi hijo siempre había sido cuidadoso con sus palabras. Desde chiquito se detenía antes de hablar, eligiendo con calma. Esto se sentía igual, cuidadoso, medido, definitivo. Mis pulgares se quedaron flotando sobre la pantalla más tiempo del necesario. Había 1000 formas de contestar, preguntas que podía hacer, aclaraciones que podía fingir necesitar. En cambio, escribí, suena bonito, que la pasen muy bien. Lo leí una vez y lo envié antes de arrepentirme. Apareció el entregado chiquito debajo del mensaje. 3 puntitos parpadearon un segundo y luego desaparecieron. A la mañana siguiente todo se veía igual que cualquier otra mañana. Desperté antes de que sonara la alarma. Me quedé quieta unos segundos y luego estiré la mano hacia el otro lado de la cama sin pensarlo. Mis dedos tocaron la tela fría intacta. Siempre era así. La retiré, me senté y seguí la misma rutina que había aprendido desde que la casa se quedó solo mía. Café, pan tostado, la radio chiquita a volumen bajo. Habían pasado 2 años desde que mi esposo se fue y yo había aprendido a ordenar mis días para que no se desmoronaran. Todo tenía su lugar, todo tenía su hora. Si me quedaba dentro de esa estructura, las horas pasaban limpias una detrás de otra. Pero estructura no es lo mismo que estar lleno. Llevé el café a la mesa y me senté en la silla que daba a la ventana. La otra silla seguía metida bajo la mesa. Yo la dejaba así, hacía que el espacio se viera intencional en vez de incompleto. El celular se iluminó un segundo junto a mi taza. Una notificación nada importante. Lo tomé de todas formas, más por costumbre que por ganas, y abrí el hilo de fotos donde mi hijo solía actualizar. Había fotos de unas semanas atrás. Las niñas con su uniforme de la escuela, una sin un diente de adelante, las 2 sonriendo a algo fuera de cámara. Yo le había contestado cuando las mandó: están creciendo tan rápido, diles que las quiero mucho. No hubo respuesta, ya no era raro. Bajé más en el historial. Antes las fotos llegaban cada pocos días, luego cada semana. Después, solo cuando pasaba algo especial, un cumpleaños, un evento de la escuela, algo que valiera la pena guardar. Dejé el celular, pero casi al instante lo volví a tomar y abrí las redes sociales. No tardé mucho en encontrarlo. Una foto publicada por Renata. Una sala amplia ya decorada. Cajas apiladas cerca de la chimenea. Un texto sobre que este año se estaban preparando con tiempo. Los papás de ella etiquetados. Mi hijo al fondo medio de espaldas a la cámara cargando a una de las niñas.
La miré más tiempo del que quería. El lugar estaba lleno, gente moviéndose, preparando, haciendo algo juntos. No era solo un plan de vacaciones. Era un espacio que ya se estaba formando, que ya estaba decidido. Y yo no estaba ahí. Bloqueé el celular y lo dejé con cuidado esta vez. Por un rato, solo me quedé sentada, escuchando el zumbido bajito del refrigerador y el sonido lejano de una puerta de vecino cerrándose en la calle. Hubiera sido más fácil creer que todo empezó con ese mensaje. Pero sentada ahí, en una mañana que se sentía exactamente igual que el día anterior, entendí otra cosa. Esto no había pasado de golpe. Había estado pasando despacito en momentos chiquitos que yo no había nombrado, en invitaciones, que llegaban menos seguido, en respuestas que tardaban más, en espacios que se habían movido lo justo para que yo no me diera cuenta hasta que ya no cabía dentro de ellos. Nunca llevé la cuenta de lo que le di. Nunca pensé que fuera necesario. No era esa clase de relación. Sin embargo, sentada esa mañana, me sorprendí contando sin querer, no en números al principio, sino en momentos que nunca habían pedido ser medidos. La universidad me volvió en pedazos. Los recibos de colegiatura desparramados sobre la mesa de la cocina, sobres abiertos con cuidado, la decisión callada de cubrir lo que las becas no alcanzaban. Él se había ofrecido a pedir más préstamos. Yo le dije que no. Necesitaba empezar limpio, le dije. Recuerdo cómo se le iluminó la cara de alivio, cómo aceptó rapidísimo. Nunca volvimos a hablar de eso. La boda fue diferente. Más ruidosa, más visible, pero de alguna forma más fácil de dejar pasar. Los papás de Renata pagaron la mayor parte, o al menos así se presentó. Yo cubrí lo que faltaba. El ajuste del salón, los invitados extra, los detalles que aparecen tarde y cuestan más de lo esperado. Nadie preguntó de dónde salió esa parte. Yo no lo ofrecí. Recuerdo estar un poco apartada durante la recepción, viendo cómo todo se desenvolvía como debía. En un momento Renata me tomó del brazo con suavidad y me dijo: «Estamos tratando de mantenerlo sencillo, solo energía de familia cercana, ¿sabes? Sin tanto drama emocional». Asentí. Entendí lo que quería decir, o al menos me dije a mí misma que sí. El departamento vino después, más chico de lo que esperaba, pero en buena zona. Mi hijo dijo que casi tenían el enganche, solo necesitaban un empujoncito para cerrar la diferencia. Le transferí el monto a la mañana siguiente. Me llamó para agradecerme con la voz cálida, firme, conocida. «Estás haciendo esto posible», me dijo. Le contesté que eso es lo que hace la familia. Esa parte la creí con todo el corazón. Lo que no dije fue que seguí ayudando después. No cantidades grandes, nada que llamara la atención. Solo una transferencia mensual calladita y constante. Una forma de aliviar la presión, de darles espacio para construir algo estable. Nunca lo mencioné, ni una sola vez. Se volvió parte del fondo como todo lo demás. Algo que existía sin que nadie lo reconociera, sin que hiciera falta. Hasta ahora. Me levanté de la mesa y caminé de regreso a la cocina con el celular todavía en la mano. La app de la cuenta se abrió sola, como si ya supiera a dónde habían ido mis pensamientos, y por primera vez no solo eché un vistazo al número antes de cerrarla. No planeé verlos esa tarde. Había salido más tiempo del que pensaba, y decidí pasar por la casa de mi hijo sin avisar. Mientras manejaba, se sentía normal, tan conocido, que no lo cuestioné hasta que ya estaba parada frente a su puerta. Levanté la mano para tocar, pero me detuve cuando escuché voces adentro. Renata hablaba en voz baja, pero lo suficientemente clara, a través del huequito junto al marco. Se pone muy sentimental. Solo cambia el ambiente. Hubo un silencio breve, de esos que suelen venir antes de que alguien contradiga. Mi hijo no lo hizo. Sí, dijo. Así es más fácil. Me quedé ahí con la mano todavía en alto, sin tocar la puerta. Más fácil. La palabra sonó diferente cuando no estabas destinada a oírla.
Me quedé quieta, escuchando sin querer. Había movimiento adentro, algo que se dejaba sobre una superficie, una silla, que se movía un poquito contra el piso. Solo no quiero que se sienta tenso, agregó Renata. Tus papás entienden mejor estas cosas. Es más sencillo. Otra pausa. Lo sé, dijo mi hijo. Yo me encargo. ¿Encargarme? Bajé la mano despacio. Por un momento pensé en tocar de todas formas, en entrar, como si no hubiera oído nada, dejar que ellos explicaran con la cuidadosa forma que elegirían. Habría sido fácil. Ya lo había hecho antes, en cosas más pequeñas, pasando por alto detalles que no terminaban de encajar, suavizando momentos que pedían más atención de la que yo les daba. Pero esto ya no era confuso. Ya no quedaba nada que resolver, ningún malentendido que corregir. Di la vuelta y caminé de regreso al coche, cada paso silencioso sobre la banqueta. El aire se sentía más fresco que unos minutos antes, aunque nada hubiera cambiado alrededor. El camino a casa pasó en silencio, no del pesado solo constante sin interrupciones. Cuando entré, ya sabía que no iba a pedir explicaciones. No quedaba nada que aclarar. Dejé las llaves, me quité el suéter y fui directo a la cocina. La costumbre de terminar lo que empezaba me llevó al fregadero, pero esta vez no abrí el agua. En cambio, tomé el celular. Los números aparecían ordenados en la pantalla. La transferencia del departamento de hacía 2 años estaba más atrás en el historial más grande que cualquier otra. Después, entradas más pequeñas, regulares, constantes. El apoyo mensual que nunca había dicho en voz alta. Las recorrí despacio sin buscar nada nuevo, solo viéndolas de otra manera. Nunca había sido una carga, ni una sola vez. Lo había hecho porque quería, porque se sentía como la continuación de algo natural, una forma de seguir conectada sin necesidad de decirlo. Mi pulgar se quedó flotando sobre la siguiente transferencia programada. Había opción de editarla, otra de pausarla. No presioné ninguna, todavía no. En cambio cerré la app y abrí una página de búsqueda. Por un momento me quedé mirando la barra vacía sin saber exactamente qué buscaba, solo segura de que quedarme donde estaba ya no se sentía como la respuesta correcta. Navidad en la costa. Las palabras aparecieron en la pantalla, sencillas, prácticas. Siguió una lista. Posadas pequeñas, rentas tranquilas, lugares hechos para gente que no formaba parte de algo más grande. Las recorrí sin prisa. Un nombre me vino a la mente mientras lo hacía. Alonso Mireles. Nos habíamos conocido en el club de lectura hacía unos meses. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, era siempre preciso, reflexivo. Viudo como yo. Una vez de paso, había comentado que las fiestas ahora las vivía de otra forma. Dudé un segundo, luego abrí mis contactos. Su número estaba ahí. Mi dedo se quedó sobre él más tiempo del necesario, antes de marcar, ya sabiendo que lo que estaba a punto de hacer no era reemplazar nada, sino elegir no quedarme quieta, esperando a que me incluyeran. Alonso contestó al tercer timbre. Calira dijo con la voz firme, como si le hubiera llamado ayer en vez de hace semanas. ¡Qué sorpresa! Espero que no sea mala, contesté. Para nada. Hubo una pausa breve de esas que esperan una razón. Quería preguntarte algo, dije. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Otra pausa un poquito más larga, esta vez pero cómoda. Nada fijo, respondió. Suelo pasarla tranquila. ¿Por qué? Me recargué en la barra, con la mano cerca del celular, como si necesitara anclaje. Estaba pensando en ir a algún lado. No lejos, solo a otro lugar. Te entiendo, dijo, y la forma en que lo dijo me confirmó que sí. Hay un lugar en la costa, seguí. Pequeño por lo que vi. Nada lujoso, solo unas cuantas habitaciones cerca del mar. Todavía no reservo nada.
Me estás preguntando si me gustaría acompañarte, dijo, no como pregunta, sino como conclusión. Sí, no contestó de inmediato y yo no lo apresuré. Suena como una buena idea, dijo al fin. Mejor que pasar un día que no se siente tuyo. Solté un suspiro bajito que no sabía que estaba aguantando. Yo también lo pensé. Hablamos de los detalles con sencillez. Fechas. Tiempo de camino. El tipo de lugar con el que los dos nos sentíamos cómodos, sin largas discusiones, sin pesar alternativas, solo decisiones que se tomaban conforme iban surgiendo. Yo puedo manejar, ofreció. Si te hace más fácil. Sería bueno, dije. Entonces lo mantenemos sencillo. Terminamos la llamada poco después, todo arreglado, sin necesidad de volverlo a tocar. Me quedé ahí un momento con el celular todavía en la mano. Ya no había dudas en el plan, ninguna sensación de que tuviera que explicarlo, ajustarlo o dejar espacio para la aprobación de alguien más. El camino a la costa fue silencioso de esa forma que no pide ser llenado. Alonso llevaba las manos firmes en el volante y hablábamos cuando había algo que decir, dejando que el resto del tiempo pasara sin forzarlo a conversación. No se sentía como silencio, se sentía como espacio. La posada era más pequeña de lo que esperaba, pero no de forma decepcionante. Todo en ella era contenido intencional, un lugar que no trataba de impresionar, solo de abrazar. Nos registramos, subimos las maletas y nos acomodamos en habitaciones separadas, conectadas por un pasillo estrecho. Cuando bajamos la luz, ya había empezado a cambiar. La cena se sirvió temprano. Algunos otros huéspedes estaban en mesas cercanas, lo suficientemente cerca para compartir el salón, pero no tanto como para invadir. Pasaban los platos sencillos y calientitos de esa comida que no necesita comentarios. Alonso y yo hablamos de cosas pequeñas, libros que no habíamos terminado, lugares donde habíamos estado una vez y nunca regresamos. Nada que necesitara resolverse. En algún momento noté algo sin proponérmelo. No estaba vigilando la puerta. No estaba revisando el celular entre frase y frase. No estaba esperando que algo interrumpiera el momento o me jalara a otro lado. La comprensión llegó calladita, sin resistencia. Después de cenar, salimos unos minutos. El aire se había enfriado más de ese que se te mete en las manos y se queda. El cielo se abría amplio con los últimos restos de luz doblándose en el horizonte. Saqué el celular sin pensarlo mucho y lo levanté lo justo para capturar lo que tenía enfrente. El mar, la luz, que se iba el contorno del edificio atrás de nosotros. Miré la imagen una vez y abrí la app que casi nunca usaba. Navidad en la costa. Tranquila pero buena. La publiqué antes de arrepentirme. La pantalla se apagó en mi mano mientras guardaba el celular en el bolsillo. No revisé el celular de inmediato. Se quedó en el bolsillo del suéter mientras la noche se acomodaba en algo estable y sin importancia. Alonso leyó un rato. Yo terminé mi té y me serví otro sin pensarlo. El salón guardaba su silencio sin pedirme nada. Cuando por fin lo tomé, fue solo para ver la hora. La pantalla se encendió con más que eso. 16 llamadas perdidas, todas de mi hijo. Debajo una cadena de mensajes, uno tras otro, cada uno más pegado al anterior. Mamá, ¿dónde estás? Vi tu publicación. ¿Estás fuera de la ciudad? ¿Por qué no me avisaste? Una pausa, luego otro. ¿Estás con alguien, Kalira? Por favor, llámame. Bajé más con el pulgar, moviéndose despacio, recibiendo el cambio sin reaccionar. Se suponía que te veríamos después de Navidad. ¿Por qué te fuiste así nada más? El tono se apretó. Esto no es propio de ti. Otro hueco luego. Mamá, ¿pasó algo con la cuenta? Me detuve ahí. Ese mensaje se sentía distinto a los otros. No más fuerte, no más urgente, pero más claro en lo que buscaba. Lo leí otra vez y bloqueé la pantalla. Alonso levantó la vista
un segundo de su libro sin preguntar, solo notando. «Todo bien», dijo. «Sí», contesté. Y era verdad, de una forma que me sorprendió. Las llamadas ya habían parado. El silencio que siguió no se sentía como ausencia, se sentía como espacio que yo podía elegir conservar. Dejé el celular sobre la mesa a mi lado, boca abajo esta vez, y lo dejé ahí. Hubo un tiempo en que habría contestado de inmediato, habría explicado dónde estaba, por qué no había dicho nada, habría llenado los huecos antes de que se convirtieran en preguntas. Ahora ya no sentía esa jalada. Lo llamé a la mañana siguiente. El teléfono apenas sonó una vez antes de que contestara. «Mamá, ¿dónde has estado? Llevo horas tratando de localizarte». «Ya vi», dije, «estoy en la costa, regreso en unos días». Una pausa, luego un cambio en su voz. «¿Por qué no me dijiste? No me preguntaste», respondí. «Eso no es...». Se detuvo, luego intentó de nuevo. «Se suponía que te veríamos después de Navidad. No me invitaste a Navidad», dije. «Me dijiste que iban a otro lado. No era eso lo que quise decir». «Es exactamente lo que dijiste». El silencio se estiró entre nosotros un momento más delgado, esta vez menos incierto. «Te dije que iba a estar apretado», dijo. No había suficiente espacio. Los papás de Renata lo planearon todo y habría sido incómodo. Incluirme, terminé. «Eso no es justo». «No estoy tratando de ser justa», dije. «Estoy tratando de ser clara». Soltó el aire despacio, como preparándose para algo que no quería decir en voz alta. «Es complicado, mamá. Tú y Renata no se llevan tan bien y las fiestas ya de por sí son... mucho». «Entiendo eso», dije. «Lo que no entiendo es por qué eso significa que yo no cuento». «No es lo que dije. No tenías que decirlo». Otra pausa, más larga esta vez. «Pensé que lo compensaríamos después», dijo. «¿Pasar tiempo juntos entonces?» «No es lo mismo», respondí. «No reemplazas el ser incluida poniéndome en la agenda después». No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se había suavizado. «No pensé que importaría tanto». «Lo sé», dije. «Esa es parte del problema». Dejé que el silencio se acomodara antes de seguir. «Ya no estoy pidiendo explicaciones. Te estoy diciendo lo que necesito. Si soy parte de tu vida, entonces soy parte completa. No cuando te conviene. No cuando sobra espacio». «No es así como te veo», dijo rápido. «Entonces tus decisiones tienen que coincidir con eso». No levanté la voz. No lo necesitaba. Y la cuenta, preguntó después de un momento. «¿Pasó algo?» «Está en revisión», dije. «Todavía no decido nada». No insistió, pero pude oír la pregunta todavía flotando ahí. «No estoy tratando de complicar las cosas», agregué. «Estoy tratando de hacerlas honestas». La línea se quedó callada unos segundos antes de que hablara otra vez, más cuidadoso ahora. No me había dado cuenta de que había llegado tan lejos. Yo sí, dije, y por primera vez desde que me mandó aquel mensaje, sentí que por fin empezaba a entender que algo ya había cambiado y que no iba a regresar a como era antes. Mi hijo llamó otra vez esa misma noche. Su voz sonaba más baja esta vez, menos segura de dónde iba a caer. «He estado pensando en lo que me dijiste», empezó. «No lo manejé bien, no lo interrumpí. Debería haberte invitado», continuó. «¿Cómo se debe? No solo dar por hecho que nos veríamos después. Eso no estuvo bien». No dije, «no estuvo bien». Hubo una pausa breve, luego siguió. «Cuando regreses, vendrías a la casa no como algo de último momento. Lo digo en serio. Cena, solo nosotros. Renata también». La forma en que lo dijo era diferente. No apresurada, no llenando huecos, sino deliberada. «Lo voy a pensar», respondí. «Entiendo», dijo, y por una vez sonó como que sí entendía. Terminamos la llamada ahí. Cuando regresé a casa, unos días después, nada en la casa había cambiado. El mismo silencio, las mismas rutinas esperando ser retomadas. Pero algo dentro de mí se había movido lo suficiente
para que el silencio ya no se sintiera como algo de lo que tuviera que escapar. Alonso pasó a verme la tarde siguiente. Se quedó un momento en la puerta antes de entrar, como dándome tiempo para decidir si quería compañía. Sí quería. Nos sentamos a la mesa con café, entre nosotros la conversación fluyendo fácil, sin necesidad de regresar a lo que ya había pasado. ¿Lo vas a ver?, preguntó en un momento. Sí, dije, pero no de la misma forma. Asintió una vez, aceptándolo sin pedir más. Unos días después me encontré con mi hijo en un restaurante cerca de su casa. Renata estaba ahí, más callada de lo usual, cuidadosa en la forma de hablar. La conversación se mantuvo estable, no forzada, pero consciente. Nadie fingió que nada había pasado. Mi hijo escuchó más de lo que habló. Solo eso ya me decía que algo había cambiado. Yo no me apresuré a llenar el espacio por él. No estuve de acuerdo con todo lo que sugirió. No regresé al lugar que había ocupado antes. En cambio, me quedé donde estaba. Presente, pero sin acomodarme de la forma en que solía hacerlo. Cuando nos despedimos, me abrazó más tiempo de lo normal. Yo lo dejé. Después de eso, las cosas se movieron diferente. Me llamaba más seguido, no por obligación, sino con intención. Las invitaciones llegaban más temprano, más claras. No perfectas, pero tampoco descuidadas. Alonso siguió siendo parte de mis días. No como reemplazo de nada, sino como algo que existía por sí solo, firme y sin complicaciones. No traté de compararlos. No estaban hechos para hacer lo mismo. Lo que tenía con mi hijo no había regresado a lo que era. Había cambiado de forma. Y por primera vez entendí que lo que hace familia no es el nombre que le ponemos, sino el espacio que estamos dispuestos a guardar el uno para el otro, y si ese espacio se ofrece con el corazón o solo cuando conviene.